Este ejercicio de revaluación que está acompañado por una reversión de la revaluación tiene la particularidad de que yo vengo y hago la revaluación, la registro y ahí queda, pero resulta que hago una segunda valoración y esa revaluación que tenía en primer lugar se revierte. Y cuando se revierte, nosotros tenemos que tener cuidado porque yo no puedo revertir más de lo que yo había registrado originalmente. Que es el problema que tuvieron algunos que no se dieron cuenta que cuando hicieron la segunda revaluación les daba un monto que superaba por completo la primera revaluación y entonces no podíamos superar el monto original. Voy a ir leyendo el enunciado. Nos dice que la empresa Imperio S.A. adquiere una maquinaria el 28 de febrero del 2018 por un monto de 18.900.000, para lo cual obtuvo un préstamo mediante un pagaré por el 80% del monto, con una tasa de interés del 11% y un plazo de 5 años. El resto lo pagó en efectivo. La maquinaria se deprecia por el método de línea recta. Se le estimó un valor residual de 300.000 y una vida útil de 5 años. La política de la empresa es depreciar a partir del mes siguiente de la compra. Voy a hacer esta primera parte hasta llegar a la revaluación, que es la que se realizó en el 2020. Lo primero que tendríamos que hacer en el 2018 es la adquisición del activo. Estaba con que del intangible, no, del activo. Este es un activo tangible. Del activo. Y lo que nos dice la norma es que es la contraprestación que nosotros entregamos. ¿Qué es lo que entregamos? Bueno, por una parte, un documento por pagar y por otra parte está el efectivo. Entonces, vamos al 1 de octubre perdón, 28 de febrero del 2018 y registraremos una maquinaria por el monto total de los 18.900.000, de los cuales una parte se pagó con bancos y otra parte se pagó con un documento por pagar. El documento por pagar nos indica que es el 80%. Entonces la maquinaria por el 80% es el documento y la maquinaria por el 20% es el efectivo. Esa es la primera parte, que es registrar el intangible. Y una vez que tenemos registrado ese intangible, perdón, sigo con el intangible, que tenemos registrado el activo, vamos a proceder a depreciarlo. Los datos para depreciarlo nos dice que tenemos método de línea recta, valor residual de 300.000. Entonces, el costo de la maquinaria son los 18.900.000, su valor residual de 300.000. Y el costo menos el valor residual nos da el valor depreciable. Y este, dividido entre los 5 años de vida útil del activo, nos va a dar cuánto es la depreciación por año. Recordemos que la depreciación es una distribución del activo a lo largo de su vida útil. Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado cuál es el método de depreciación. Esta es línea recta, entonces todos los años tenemos el mismo monto. Y nos dice que la política de la empresa es depreciar a partir del mes siguiente a la compra. Yo lo compré en febrero del 2018. Significa que lo comienzo a amortizar a partir de marzo. Y sería para registrarles las depreciaciones
al finalizar el año 2018 y 2019. Entonces, al 31 de diciembre del 2018 vamos a registrar gasto por depreciación de maquinaria contra depreciación acumulada de maquinaria por los meses que yo tuve aquel activo, que va a ser 10 de 12. Mira qué curioso es. Igual al número de hace un ratito. 10 de 12. Pero en el año 2019 ya sí estuvo el activo todo el año. Son 3.720.000. Esa es la primera parte de este ejercicio. ¿Tienen dudas hasta aquí? Es un repaso de contabilidad intermedia 1, ¿verdad? Adquisición de activos y depreciación de activos. ¿Dudas? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, si no cualquier cosa me interrumpe. Voy al punto número 2, ¿verdad? Voy a considerar que cada uno de estos cuadritos es un punto, ¿verdad? El primero, adquirir activo, lo deprecié, posteriormente vengo y lo revalúo y finalmente vengo y hago mi tercera revaluación. Entonces cada uno de ellos es como una parte del ejercicio. La segunda parte nos dice que el 1 de enero del 2020, un perito calificado realiza un avalúo de la maquinaria y determina que el valor razonable de la misma es 12.100.000. Además, la empresa considera que el valor residual ahora es de 400.000. Vean que hay dos elementos. El primer elemento es que el valor razonable es de 12.100.000. Ese valor razonable es para hacer la comparación entre el valor en libros y el valor razonable que nos solicita la NIC 16. Si el valor razonable supera el valor en libros, hay un superávit por revaluación. Y este cambio del valor residual es un cambio en las condiciones originales del activo. Significa que la depreciación del activo por año va a cambiar. La empresa tiene como política traspasar el monto correspondiente del superávit por revaluación a utilidades retenidas a medida que se usa el activo. Bien, entonces, nos solicitan hacer la revaluación y los asientos por el método compensado y por el método revaluado. Lo primero, voy a hacer el método compensado. Recordemos esta tablita que es la que vimos en los ejercicios, donde la primera columna es el método compensado y la última es el método reexpresado. Entonces, voy a comenzar con el costo, que es el costo original del activo. Yo aquel activo lo compré por 18.900.000. Y le tengo que quitar su depreciación acumulada. Aquí voy a hacer un paréntesis y hay que tener cuidado. Recordemos que la NIC 16 nos dice que el valor o la medición posterior de un activo va a ser al costo o por el método reevaluado. Esta es la primera reevaluación que tenemos de este activo y estamos considerando que entonces la empresa fijó como método el método del costo. Sin embargo, el valor en libros no es solo considerar la depreciación acumulada. En los ejercicios que tiene deterioro acumulado también lo tenemos que considerar, y si es una segunda revaluación, la revaluación previa también es parte de su valor en libros. Entonces, eso para que lo tengamos por ahí, de que en algunos de los ejercicios, algunos dejaron olvidados algunos de esos elementos. Entonces, para el valor en libros, no es solo la depreciación acumulada, sino que es la depreciación acumulada, el deterioro y las revaluaciones, dependiendo del método que tenga la empresa.
La depreciación acumulada va a ser la sumatoria del 2018 y del 2019. El valor en libros va a ser el costo menos la depreciación acumulada. Y esa lo vamos a comparar con el valor razonable. Valor razonable que nos decía es 12.100.000. La diferencia entre ellos dos es muy bajita en este caso, miren, y es 20.000. Este 20.000 es un incremento en el valor del activo que vamos a conocer como superávit por revaluación. Es por el método compensado, ya con esta información es más que suficiente. Por el método compensado tendríamos que el 1 de octubre del 2020, perdón, no es el 1 de octubre, es el 1 de enero. El 1 de enero del 2020 tengo maquinaria revaluada con el superávit por revaluación por 20.000. Ese es el método compensado. Por el método reexpresado, tenemos que calcular un índice de reexpresión, modificar los valores del costo y de la depreciación y el valor en libros, y la diferencia entre los valores actuales y los nuevos valores que calculé es la reexpresión. El índice de reexpresión es el valor razonable dividido entre el valor en libros. Aquí casi que me da 1 por el rondeo de dos decimales, pero es 1.002. Tomo el costo y lo multiplico por ese índice. Lo mismo hago con la depreciación, la multiplico por el índice y también el valor en libros. La diferencia entre estos montos que acabo de calcular y los montos originales es la reexpresión. Entonces tendríamos el costo que acabo de calcular menos el original, la depreciación que calculé menos la original y el valor en libros calculado menos el original. Vean que al final me tienen que dar estos 20.000 que fueron los mismos que logré determinar por el método compensado. Pero estos montos de aquí son los que voy a utilizar para el método reexpresado. ¿Dudas con esta tablita? ¿Hay algún monto, alguna cosa que no les quede claro? ¿Todos están claros hasta aquí? ¿Seguros, seguros? Vean que ya estamos muy cerca del examen, ¿verdad? Y es el momento de que aprovechen cualquier duda que les surja. Bien, si no hay ninguna consulta, voy a hacer el asiento por el método reexpresado, que sería igual el 1 de enero del 2020. Tendríamos maquinaria revaluada, pero los montos que voy a utilizar son los de esta tercera columna. Maquinaria revaluada va a ser el que está en la línea del costo, son los 31.291. Depreciación de maquinaria acumulada para la máquina revaluada es la que está en la línea de depreciación acumulada, 11.291. Y el superávit por revaluación van a ser los 20. Al final, por cualquiera de los dos métodos, el superávit me va a dar igual. Lo que va a cambiar es que en uno tengo la maquinaria revaluada por 20.000 y en el otro también. Pero ¿cómo lo tengo? En maquinaria y en depreciación acumulada. Maquinaria menos depreciación acumulada me dan los mismos 20. Al final tengo lo mismo por ambos métodos, pero los montos van a diferir un poco.
Posterior a la revaluación, me piden calcular la depreciación acumulada tanto de la maquinaria revaluada como de la maquinaria al costo. ¿Alguien se recuerda con base a qué monto vamos a hacer el cálculo de la maquinaria, de la depreciación de la maquinaria revaluada? El costo inicial de la maquinaria más la revaluación. ¿Quién me habló? Bueno, ahí comentarles. La depreciación anual de la maquinaria revaluada va a ser la misma, ya sea por el método compensado o por el método revaluado. Y el monto que tenemos que tomar en consideración es el superávit por revaluación que calculamos. La idea es que este superávit por revaluación se consuma a lo largo de lo que le queda de vida útil al activo. Entonces, para calcular la depreciación de la maquinaria revaluada, voy a considerar el superávit por revaluación, que en cualquiera de los dos métodos es 20,000. Eso hace que independiente del monte, del método que yo tenga, el cálculo sea el mismo. La vida útil que voy a considerar para esta depreciación es la que queda a partir de que yo hago la revaluación. La revaluación la hice en enero del 2020. Yo adquirí el activo el 28 de febrero del 2018 y ahí consideré que tenía una vida de 5 años. Tengo 5 años, me la piden en meses, 5 años por 12 menos lo que ya ha pasado. Pasó todo el 2019, que son 12 meses, y pasó el 2018. Recordemos que en 2018 solo le quité 10 meses. Entonces aquí me da una vida útil en meses de 38 meses. Y hago el mismo proceso de siempre. Tomo el activo, lo divido entre los meses, me da la depreciación por mes. Y si yo la multiplico por 12, me dará la depreciación por año. Esto es únicamente para la revaluación. Hago esta aclaración porque en algunos casos cambió una condición del activo. Vean que aquí nos decía que además la empresa considera que el valor residual ahora es de 400,000. Este cambio del valor residual, que en algunos casos no había, en algunos casos se mantenían los 300,000 o más bien disminuía, aquí aumentó, es para recalcular la depreciación del activo al costo, que la vamos a llevar aparte de la maquinaria revaluada. Esta de aquí es la depreciación de la maquinaria revaluada. Ahora nos piden la depreciación de la maquinaria al costo. La maquinaria al costo es la maquinaria original que yo tenía de 18,900,000, la cual tiene un valor residual, valor depreciable después de quitarle estas dos depreciaciones acumuladas de 12,080,000. Aquí no vamos a considerar la depreciación de la maquinaria revaluada. Esta depreciación de la maquinaria revaluada la vamos a considerar en el valor en libros posteriormente, pero aquí no lo estaríamos considerando. Para fines del cálculo de la depreciación en este momento, no lo tomamos en consideración. Lo consideramos en el valor en libros posterior. Digamos que aquí no lo estamos considerando porque tanto el cambio de las condiciones como la revaluación se están haciendo en el mismo momento, se están haciendo de forma simultánea. Ok, ya está por aquí.
y así me da el valor en libros actualizado. Perdón. Y ahora considero el nuevo valor residual, y el nuevo valor residual es de 400,000. Valor depreciable, el valor en libros menos el valor residual. La vida útil en meses, tendríamos que hacer el mismo cálculo, pero bueno, no lo voy a hacer, son los mismos 38 meses, ¿verdad? En ese momento, tanto a la maquinaria revaluada como al activo que ya tenía le queda el mismo periodo de vida útil, que son 38 meses. Y hacemos exactamente lo mismo. El valor depreciable dividido entre la vida útil, y este lo multiplico por 12 para que me dé la depreciación de un año. ¿Estamos todos hasta aquí o hay alguna consulta con respecto al cálculo general? Les digo que con respecto al cálculo general, porque yo sé que aquí yo escogí un ejercicio al azar y no necesariamente es el que les tocó a ustedes, entonces hay que ir haciendo las modificaciones respectivas. Son todos muy parecidos, lo único es que todos tienen como ciertos detalles que es donde hace que la solución sea diferente. Bien, posterior a esto nos solicitan la depreciación del 2020. Voy a copiar tal vez las cuentas que están por aquí. En el 2020, ya ahora yo tengo tanto mi maquinaria al costo como mi maquinaria revaluada. Ya yo no tengo una sola de ellas, sino que tengo las dos. Entonces, yo tengo que registrar la maquinaria, la depreciación de la maquinaria al costo, que es la que acabamos de calcular. Ahora que dice este cambio de la depreciación, esa es la que sigo utilizando. Menciono esto porque algunos siguieron tomando la que estaba aquí, pero entonces no habría tenido ninguna lógica que lo hubiéramos recalculado con el cambio del valor residual. Eso para que lo tengan por ahí. Y el de la maquinaria revaluada, ese es el que hicimos en esta primera tabla. Gasto por depreciación de maquinaria sería la sumatoria de los dos. Y como es el modelo reevaluado, a medida que yo voy depreciando el activo, el monto de depreciación acumulada de maquinaria reevaluada, lo voy haciendo lo voy llevando, aquí voy a poner tal vez un igual, a un segundo asiento, que sería superávit por revaluación, superávit por revaluación, factor de utilidades retenidas por 3,616. ¿Dudas hasta aquí? Vean que va como en orden, ¿verdad? Tal vez este sea el proceso más adecuado, ¿verdad? Una vez que hice la revaluación, calculo la depreciación de la revaluación y de la maquinaria al costo si hay algún cambio en las condiciones, y con eso ya hago el asiento. ¿Dudas? ¿Algún cálculo o algo que se hayan quedado atrás? El nuevo valor residual me lo daban en el enunciado, está aquí. Ese no tengo forma de calcularlo realmente, ese y la vía real es ir a ver un estimado de cuánto es lo que podría valer aquel activo en el mercado. Bien,
Si no hay ninguna consulta hasta aquí, vamos a la última parte del ejercicio. Nos dice que el 1 de enero del 2011, la empresa realizó nuevamente el análisis del activo, para lo cual contrata a un perito calificado, el cual determina que el activo tiene un valor residual de 6.200.000. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Lo único es que ahora es una reevaluación posterior a una primera reevaluación. Significa que ahora, para fines de la tabla, nosotros tenemos que sumar tanto la parte que está al costo como la parte que está reevaluada. Sí, reevaluada. Y aquí hay tal vez pues una trampa, ¿verdad? Bueno, hay dos trampas. Cuando calculamos la maquinaria al costo, bueno, la maquinaria que ahora está al costo y reevaluada, el 1 de enero del 2020, uno podría haber escogido o hacerlo compensado o hacerlo reevaluado. Entonces, cualquiera de los dos que hubieran escogido el 1 de enero del 2020 está correcto. El ejercicio, todos los ejercicios tienen dos soluciones posibles hasta este punto, que sería maquinaria, que sería la maquinaria al costo, más la maquinaria del asiento de la revaluación. Yo voy a escoger el de la maquinaria revaluada o el de la maquinaria compensada, de acuerdo a lo que yo considere, ¿verdad? Cualquiera de los dos es perfectamente posible. La empresa al final tiene que escoger entre uno de los dos asientos. Digamos que yo hubiese escogido este, y la depreciación también, si yo escogí, bueno, tendría la depreciación que tenía antes de la revaluación, más la depreciación que está posterior a la revaluación, que es este, más este, y aquí, de acuerdo a la que hubiese escogido, tendría que sumar o no esta de acá. ¿Estamos claros con eso? Hay dos formas de calcular este valor en libros, dependiendo de si el método que yo hubiera seleccionado el 1 de octubre era reexpresado o compensado. Y este lo voy a comparar con el valor razonable, que es 6.200.000. Y aquí es donde está la trampa. Si yo hago la comparación, me da que es, o el valor razonable está por debajo del valor en libros en 2.211.000. Aquel activo que estaba originalmente revaluado, estaríamos considerando prácticamente que está deteriorado, perdió su revaluación. ¿Qué consideran que deberíamos hacer llegado a este punto? ¿Alguno se recuerda qué decía la norma? Ninguno. Bueno, lo que nos dice la norma es que tendríamos que reversar por completo el superávit por revaluación que nosotros habíamos registrado originalmente y valorar la aplicación de la norma de deterioro, porque yo no puedo registrarle un deterioro a esta maquinaria con base a este método. Recordemos que para el deterioro del valor de un activo se hace
con la NIC, la 36 del deterioro del valor, donde yo tengo que hacer la comparación entre el valor en libros con el valor razonable y con el valor en uso, y ahí ver si está deteriorado o no. Entonces, llegado a este punto, no puedo hacer mucho. Por el método compensado, lo que llego a la determinación es que tengo que reversar lo que quedó de superávit. Mi superávit era por 20,000 y le quito este superávit de acá. Y así la maquinaria ya no tiene ningún superávit. Por el método reexpresado no teníamos ese dato de acá, sino que calculé un índice de reexpresión, perdón, que es el valor razonable entre el valor en libros. Hice la multiplicación. Ahora hago la resta. Y me da, o me tiene que dar el mismo resultado. Me tiene que dar el mismo resultado. Significa que tuve una pérdida de 2.211.000. Llegamos al mismo resultado en cualquiera de los dos casos. Y lo que tendríamos que proceder, igual que en el anterior, es a reversar el superávit. Reverso el superávit por el monto que queda, pero ahí, el superávit aquí, también había una depreciación de maquinaria revaluada que teníamos al inicio, que habría que eliminar. Perdón, esta de acá. Opa, una consulta. ¿En esta depreciación acumulada o en cuál depreciación acumulada? Si es en esta, es que a mí se me fue sumar uno. Es este más este. Y creo que ahí ya nos está dando. Y el método compensado en el cuadro. Este monto de aquí, voy a ponerlo tal vez en otro color. ¿Sí? Esa hay dos métodos para calcularlo, ¿verdad? Que era lo que les decía. Todo depende de cuál es el método que yo escogí el 1 de octubre del 2020. Si en el 1 de octubre del 2020 yo escojo el método reexpresado, lo que yo tendría que sumar es sí, esta depreciación acumulada, otra vez, voy a hacer este cuadro de las dos formas posibles, porque reitero, hay dos soluciones posibles para este ejercicio. Los dos van a llegar a la misma conclusión. Entonces, voy a hacer este cuadro, voy a volverlo a hacer, esta primera parte, por el método compensado. Por el método compensado, hubiéramos tomado como maquinaria revaluada 20,000 y como maquinaria al costo 18.900.000. Como depreciación acumulada hubiéramos tomado 3.100.000, 3.720.000, me brinco este asiento de aquí y pasamos a este de acá, donde sumo 3.688.000 y 6.716. Esta es una de las posibilidades. Estamos claros que esta es una. La otra posibilidad es que yo no hubiera considerado el método compensado, sino que hubiera considerado el método reexpresado. Si yo hubiera considerado el método reexpresado, ya recalcularlo acá, la maquinaria hubiese sido los 18.900.000 del costo más la maquinaria para el método reexpresado, que son 31.000,
Y la depreciación acumulada hubiesen sido la depreciación de 11.000 más las dos que estaban previas de 3.100.000, 3.720.000 y estas dos que están posteriores a la revaluación de 3.688.000 y de 6.316. Ambas dan muy parecido, pero tienen un cambio leve, ¿verdad? El cambio es como esos 11.000 que le puse en un caso de más a la maquinaria cuando hice la revaluación. Entonces, hay dos posibilidades para resolver el ejercicio. Vean que ambos nos dan exactamente el mismo resultado. Tengo un resultado negativo que hace que yo tenga que eliminar por completo mi superávit, porque este superávit que me quedó aquí, que eran 13.000, es muy inferior a estos 2.205.263. No sé si ya por ahí les dio a las compañeras que tenían la duda con respecto a cómo calcular la depreciación. Que creo que son Stephanie y Catherine. Sí, profe, gracias. Con gusto. Bien, no sé si alguien más tiene consulta de este ejercicio. Vean que tenía un par de trampas, por así decirlo. Una era de la reversión del superávit por completo. Y la otra es que yo pues podría haber escogido cualquiera de los dos métodos, no especificaba uno como correcto, sino que cualquiera de los dos la empresa los puede utilizar. Lo que sí estaría completamente mal es que tomen o para el cálculo de la depreciación de la maquinaria revaluada, ¿verdad? Lo que vamos a tomar para el cálculo de la depreciación de la maquinaria revaluada siempre es el superávit por revaluación, que es lo que hace que independiente del método que yo seleccione, la depreciación siempre sea la misma. Bien, si no hay más consultas, voy a detener por aquí la grabación.